El gobierno de la República anunció que el próximo 1 de octubre iniciará su campaña anual de vacunación contra influenza. Se nos va a sumar la influenza, durante la cual se aplicarán alrededor de 36 millones de vacunas. Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud, confirmó que desde la semana pasada las autoridades sanitarias han comenzado la distribución de las vacunas a los estados, hospitales e institutos de salud. Asimismo, Hugo López-Gatell destacó que las primeras poblaciones que recibirán la vacuna son personas mayores de 60 años que presentan enfermedades crónicas. Es decir, estamos entrando en un periodo muy complicado, ¿no? Porque tenemos la pandemia de COVID-19 y se nos va a sumar la temporada de influenza. Por lo tanto, se vuelve fundamental que cuando tú te sientas mal, cuando usted se sienta mal, vaya por favor con su médico. Su médico sabrá decirle si lo que está cursando en su cuerpo es influenza o si es COVID-19. Es importantísimo porque los tratamientos, los protocolos de tratamiento son completamente distintos. Mientras tanto, en octubre iniciará la temporada de influenza en México, la cual podría complicar, como te digo, el escenario que se vive actualmente con la pandemia de COVID. ¿Existe abasto para vacunar a la población sobre este otro virus? Para hablarnos de ello, me da muchísimo gusto saludar a la doctora Laurie Anne Jiménez Fibie, quien es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida al Heraldo Noticias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están viendo ustedes en la UNAM pues la situación de vacunación por influenza aparejado con el combate a la pandemia de COVID-19? ¿Ante qué estamos desde su punto de vista? Bueno, estamos ante un panorama muy desalentador. La pandemia de COVID-19 en nuestro país no se ha controlado, contrario a todos los discursos demagógicos que el presidente de la República continúa señalando. Lo que dijo hoy en la mañana es verdaderamente un señalamiento atroz. No se sabe si él está viviendo en una realidad alterna o quién es que lo aconseja o lo asesora, pero realmente está hablando sin ninguna fundamentación basada en evidencias, ¿no? La pandemia no se está controlando, no está disminuyendo, y es muy importante decirlo con precisión. Lo que está disminuyendo en nuestro país de manera sistemática desde hace más de 8 semanas es el número de pruebas que se realizan en el país. Cuando se habla de que están disminuyendo los casos disminuyen porque la única manera de diagnosticar casos es haciendo pruebas. Y en nuestro país disminuyen las pruebas de una forma tan dramática que no sé en qué se basan para decir que vamos mejor. Los estados, por ejemplo, de Veracruz, Sinaloa, Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, Colima y Chihuahua, todos tienen una positividad por arriba del 50%. O sea, con algunos estados como Oaxaca, con una positividad del 71.6%. Querétaro, 60.5%. Esto es una atrocidad. Es decir, la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se puede hablar de control de la pandemia en ninguna localidad en donde la positividad esté por arriba del 5%. Entonces, decir que aquí tenemos localidades como Oaxaca, que tiene el 71%, o como Querétaro, que tiene el 60%, Quintana Roo con el 50.3%, y así sucesivamente, Colima con el 63.8% de positividad. Y basado en eso nos están queriendo dar a tole con el dedo diciéndonos que la pandemia está mejorando. Lo que no se dan cuenta las autoridades es que este discurso es contraproducente al esfuerzo de contención, porque cuando a la gente se le dice que las cosas están mejorando, lo que hace la gente es relajarse, y al relajarse vienen más contagios. Entonces no se trata de asustar a las personas, pero se trataría de hablarles con la verdad, porque la gente necesita saber que la situación no está mejorando, de ahí que tiene muchas razones para seguirse cuidando a su familia, poniéndose el cubrebocas, evitando aglomeraciones, etcétera. Ahora, doctora, quiero preguntarle, ahora perdón que le interrumpa, con estos datos que me acaba de dar de positividad, ¿cuál es el promedio nacional? Platicaba con el doctor Alejandro Macías, que seguramente usted lo conoce, me hablaba de entre un 40-45% de positividad, cuando estábamos en promedio nacional por arriba del 55%. Con los datos que usted tiene y me acaba de compartir, que a mí me sorprende mucho Oaxaca, con un 71% de positividad, ¿cuál es el promedio nacional en este momento, doctora?
En este momento el promedio nacional es del 45.8%. Ese es el promedio de positividad nacional, 45.8%. Pero esto, pues si tomamos en consideración que la recomendación de la propia Organización Mundial de la Salud es no movilizar a la población y hacer más medidas más enérgicas de contención, es decir, ampliar el número de pruebas, rastrear contactos, aislar a casos positivos, si la positividad no va por debajo del 5%. Y aquí estamos discutiendo cuestiones que son completamente sin sentido, como vamos a abrir los gimnasios, ¿por qué no abrimos los bares? ¿Por qué no hacemos eventos masivos? Es que ya nos cansamos, pero hay que entender algo. Nosotros podemos estar muy cansados de la pandemia, pero el virus no se ha cansado. El virus ahí sigue y el virus sigue infectándonos y estamos a punto de entrar en la temporada de influenza, que es así como inició usted su pregunta. Sí. Es decir, estamos a punto de entrar en la temporada de los virus estacionales, ¿sí? Y con la gente movilizándose más, con la retórica cada vez menos transparente, ¿no? Vamos mejor cuando no es así, la gente queriéndose mover y todos cansados de la pandemia, sí, pero el virus no está cansado y ahora a este virus se le van a sumar todos los virus invernales de infecciones respiratorias. Y en nuestro país, sí, a saber, hoy en la mañana el subsecretario López-Gatell hizo una declaración diciendo que iba a haber aseguramiento, que se iba a asegurar la distribución de la vacuna contra la influenza en todo el país. Nada más que al subsecretario se le olvida decir que a nuestro país, o sea, Sanofi Aventis, solamente ha asegurado un total de 30 millones de vacunas contra la influenza. Esas 30 millones de dosis están puestas a distribuirse 15 millones en octubre y otras 15 millones en enero. Nada más que no sé si alguien no ha hecho números, pero en México somos 129 millones de personas. Sí. Estaban hablando nada más de personas adultas mayores y de niños pequeños, pero estoy de acuerdo, creo que vamos a tener un déficit de vacuna. Vamos a hacer algo, doctora. Quiero seguirle invitando de manera regular en nuestro programa de noticias, si usted me lo permite, para que sigamos hablando sobre la situación de pandemia de COVID, cómo se está uniendo con influenza, ir tomando temperatura de cómo van coexistiendo ambos fenómenos. Y yo le quiero agradecer mucho que me haya tomado la llamada telefónica y esta comunicación vía Zoom aquí en el Heraldo Noticias. Muchas gracias por su participación. Ha sido un placer, no tiene nada que agradecer. Buenas tardes. Y vamos a seguir platicando con la doctora Laurie Ann Jiménez Faibe, jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México.